Bueno, vamos a iniciar con el estudio del comportamiento de los sistemas de modulación digital ante el ruido térmico blanco y gaussiano, para lo cual vamos a usar este modelo de receptor básico como el que vimos en los distintos sistemas de modulaciones. Tenemos un filtro de predetección donde sería una combinación del RF y de la etapa de FI. Acá sería la salida de la etapa de FI. A la entrada tenemos la densidad espectral de ruido térmico blanco y gaussiano en watt por hertz. Después tenemos un detector que podría ser coherente o detector de envolvente, dependiendo del tipo de modulación. El filtro óptimo adaptado, donde a la salida tenemos la máxima relación señal-ruido, 12B sobre eta o 12B sobre N0. Es lo mismo, eta y N0 es lo mismo. Luego el conversor AD y a la salida podríamos calcular la probabilidad de error o en un sistema real medir la tasa de error, el bit error rate, el BER. El ruido podemos representarlo como la representación de envolvente y fase o el término en fase y el término en cuadratura, NI y NQ. Finalmente, la potencia del ruido es eta por B, donde B es el ancho de banda equivalente a ruido a la salida de la etapa de FI, y eso es igual a sigma cuadrado a la varianza. Nosotros acá vamos a trabajar con la energía de bit respecto a eta o energía de símbolo. Para la energía de bit vamos a calcularla como la potencia de la portadora del símbolo. No nos olvidemos que el símbolo es una portadora que tiene una frecuencia determinada, una fase determinada o una amplitud determinada, pero es una portadora. Durante el tiempo de bit o el tiempo de símbolo tenemos una portadora funcionando con una frecuencia y fase. Amplitud, frecuencia y fase. Entonces, la potencia de esa portadora respecto a R, a la tasa de bit para sacar la energía de bit. Me quedaría joule por bit, porque quedaría watt por bit por segundo, o sea, watt por segundo sobre bit, watt por segundo quedaría joule, joule por bit. Cantidad de energía por bit. Entonces, para calcular la tasa de la energía de bit, divido la potencia de la portadora respecto a la tasa de bit. Vamos a ver que después para calcular la energía de símbolo, divido la potencia de la portadora respecto a la tasa de símbolo. Entonces voy a poder ver la energía que trae un bit o la energía que trae un símbolo. Bueno, acá representamos la relación señal-ruido como la relación de señal, la potencia de señal respecto a la potencia de ruido. La potencia de señal, de acuerdo a esta expresión, es B por R, y la potencia de ruido es Z por B. La salida del filtro óptimo adaptado, tenemos 12B sobre eta. Cuando tengo una modulación ASK, entonces es una señal que, recordando la modulación ASK, es una señal que cuando transmito un 1, transmito portadora de una amplitud, por ejemplo, 2A, y cuando transmito un 0 no transmito nada. Por eso se le asume que es una señal unipolar. A es la distancia al punto de decisión. X de t es igual a 0 o 1. Acá tengo el coseno de la portadora más el ruido. Y represento la portadora como una expresión, en este caso represento el ruido como su expresión de envolvente y fase. Porque voy a hacer una detección coherente. Entonces tengo acá un detector coherente. Entonces me resulta más cómodo trabajar con la representación del ruido en envolvente y fase. Agrupo todo lo que está en coseno para facilitar el cálculo de la salida del detector. Y bueno, y la salida del detector es multiplicando por coseno. Entonces me quedaría esto coseno cuadrado, NQ,
seno por coseno. Luego del filtro óptimo adaptado me queda solamente la parte de señal y ruido en fase y la salida del filtro óptimo adaptado. Tomo la potencia máxima, la relación señal-ruido máxima que me produce el filtro óptimo adaptado, es 12B sobre eta, lo multiplico por un medio y me queda EB sobre eta. El K de las curvas Q de K va a ser igual a EB sobre eta. Acá está el cálculo de EB. Para un caso de una ASK, fíjense que la amplitud es 2 veces a cuadrado. Y la energía es el promedio. Como yo transmito para un 1, transmito energía, para un 0 transmito nada, 0, entonces tengo que sacar el promedio. Entonces es un medio de 2 a cuadrado, 2 al cuadrado, todo al cuadrado sobre 2, y me queda que la energía del bit es igual a cuadrado sobre 2, la energía de bit. Para poder calcular después el EB sobre eta. ¿Qué pasa cuando tengo un detector de envolvente? Bueno, el detector de envolvente, cuando tengo señal, el detector de envolvente se comporta como un detector sincrónico, con lo cual el ruido va a ser, el que voy a recibir es el NI, y va a trabajar como si fuera un sistema gaussiano. Cuando transmito un 1, cuando transmito señal cosenoidal. Ahora, cuando transmito un 0 no transmito nada, por lo tanto, el detector de envolvente va a trabajar con la envolvente del ruido. La envolvente del ruido tiene dos componentes, NI y NQ. Son dos componentes gaussianas en cuadratura. Esto se comporta con un comportamiento probabilístico de Rayleigh, cuya expresión vemos en este caso. Lo estamos comparando con la gaussiana porque fíjense que es muy parecido a la gaussiana, pero ahora tengo que tener en cuenta dos componentes gaussianas, una NI y otra NQ, las dos componentes en cuadratura. Bueno, finalmente podemos ver cómo se comporta el FDP, la función densidad probabilística de Rayleigh, es esta, en cuanto a la envolvente, porque trabajaría con la envolvente y la fase, el comportamiento de envolvente y fase. Pero a mí me interesa el comportamiento de la envolvente porque es lo que voy a detectar. Entonces, bueno, acá tengo la exponencial, es una exponencial, función de R cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Representado gráficamente, donde se ve bien, podemos ver que Rayleigh trabaja, es parecida a la curva de Gauss. Es una curva que se encuentra más concentrada cuando el sigma es chico y más distribuida cuando los sigmas crecen. Por ejemplo, el sigma azul 0,5, ven, es concentrado acá, y el sigma verde o el rojo es un sigma 2 o 3, ven, es más distribuido. Siempre es positiva, del lado positivo, porque yo en realidad tengo valores, estoy decidiendo entre el 0 y el valor del 0 y el valor del 1. Por ejemplo, en este caso podría ser el valor del 0, 0 y el valor del 1, 8. El punto de decisión pasaría por 4, como está dibujado representativamente en este gráfico. Entonces, la probabilidad de errar, cuando transmito un 0, sería esta superficie, la superficie de la curva que pasa del otro lado del punto de decisión, en este caso 4. Como vemos, a medida que crece el sigma, o el valor RMS del ruido, la raíz cuadrada de la potencia del ruido, crece la probabilidad de errar, porque es la superficie de la curva cuando pasa el punto de decisión, en este caso 4. ¿Ven? La superficie de la curva, por ejemplo, en el caso de la curva azul, es casi insignificante, no la podemos ver,
Pero en el caso de la curva verde ya lo vemos, la superficie. En el caso de la curva roja también vemos la superficie. Entonces, esta exponencial lo que me está dando es esta superficie. Esta superficie o la probabilidad de errar. La probabilidad de errar entonces va a ser igual, en el caso de ASK con detección de envolvente, va a ser igual a la combinación de la probabilidad de errar un 1 por la probabilidad de que exista un 1 más la probabilidad de errar un 0 por la probabilidad de que exista un 0. Asumimos que la existencia del 1 y el 0 es equidistante, es equiprobable, un sistema de máxima transferencia de información. Sacamos factor común un medio, que es la probabilidad de existencia del 1 o del 0, y nos queda la probabilidad de errar un 1 con un comportamiento gaussiano, ¿ven? Donde B sería la distancia al punto de decisión, umbral o punto de decisión, y la probabilidad de errar un 0, cuando no existe señal, que tiene el comportamiento de Rayleigh. Acá está el cálculo de esa probabilidad entre b y más infinito, la integral que vimos anteriormente, ¿no? La función del comportamiento de Rayleigh que vimos anteriormente. Bueno, o sea que es una combinación de un comportamiento gaussiano, en este caso, y un comportamiento de Rayleigh. El B sería el punto de decisión. Cuando AC es mucho más grande que el ruido, que sigma, entonces el B óptimo sería AC sobre 2, como nosotros vimos normalmente en banda base. En caso de que esto no se cumpla, entonces debiéramos calcular la distancia al punto de decisión óptima a través de esta expresión. Bueno, vamos a la modulación binaria en fase, BPSK, donde tenemos, tanto para el 1 como para el 0, tenemos señal de la misma amplitud y de la misma frecuencia. Lo que varía es la fase 0 o fase pi. Lo representábamos matemáticamente como AX de t coseno de omega ct, donde X de t puede valer más menos 1, una señal bipolar. No es distinta que la ASK, que era unipolar, en este caso es bipolar. Ya tenemos el ruido, entonces como señal bipolar, la raíz Q de K, donde K es la raíz cuadrada de S sobre N. Bueno, a la salida del filtro óptimo adaptado sabemos cuánto vale la relación señal a ruido y nos queda la señal así. Para el cálculo de B es un medio, como tenemos señal tanto para mandar un 1 como para mandar un 0, ahora el promedio nos va a quedar A cuadrado sobre 2 sobre R, donde R es la tasa de señalización. R es la tasa de señalización en bit por segundo. Podemos acá hacer un ejercicio de determinar el valor de la amplitud de la portadora necesaria para lograr una probabilidad de error de 10 a la menos 5 para un canal con una densidad espectral de 10 a la menos 11 watt por hertz, una densidad espectral de ruido, y una modulación BPSK con R tasa de bit 9,6 kilobit por segundo o 28,8 kilobit por segundo. Yo voy a hacer el de 9,6, el alumno debiera hacer el de 28,8. Probabilidad de error 10 a la menos 5. Saco el K, 4,3, acá con las curvas Q de K. Entonces K en BPSK sería igual a la raíz cuadrada de 12B sobre N0. N0 es igual a eta, ¿no? Despejo EB y me queda 9,25, 10 a la menos 11 Joule por bit. Con el EB, como sé que EB es igual a C sobre R, entonces ahora puedo sacar, donde R es la tasa de bit, la tasa de señalización en bit, entonces tengo C igual a R bit por segundo por EB Joule por bit. R, tomando R 9,6
kilobits por segundo o 9,610 al cubo bit por segundo, multiplico y obtengo la potencia de la portadora. Acá la tengo en watt, acá la tengo en microwatt y acá la tengo en dBm. Si quiero sacar la amplitud, como me lo pide el ejercicio, aplico esta expresión, AC cuadrado sobre 2R0, donde ahora R0 es la resistencia, la resistividad, la impedancia característica del sistema de entrada, del sistema. Entonces tengo que trabajar, por ejemplo, en caso normalizado, trabajo con 1 ohm. Fíjense que interesante que R0 es resistencia y R acá es tasa de bit. No confundir eso. Entonces, bueno, a partir de esta expresión, ahora puedo despejar y obtener la amplitud de la portadora. Eso queda para el alumno. En el caso de la modulación digital en frecuencia binaria, donde tengo dos frecuencias para transmitir el 1 y el 0, o sea, transmito, en los dos casos, transmito señal, cuando transmito un 1, cuando transmito un 0. Una portadora de cierta amplitud, pero el 1 va a tener una frecuencia y el 2 y el 0 va a tener otra frecuencia, o el 2 va a tener otra frecuencia. Entonces, el receptor básico es un detector sincrónico, donde yo puedo acá multiplicar por el coseno de omega 1 para recibir acá la señal 1 y multiplicar por coseno de omega 2 para recibir acá la señal 2. O sea que cuando llega acá un símbolo 1 va a entrar por este ramal, voy a tener señal, positiva en este caso, y por el otro ramal voy a tener 0 señal. Por este ramal voy a tener señal más el ruido si llega un 1, un símbolo 1. Pero por este ramal voy a tener solamente ruido. Por lo tanto, voy a tener en realidad raíz de 2 el ruido. Porque voy a tener ruido por este canal y este canal. Lo mismo pasa si me viene un símbolo 2. Bueno, si me viene un símbolo con frecuencia 2, entonces voy a tener señal por acá. En este caso negativa, señal más ruido. Y en esta rama solamente ruido porque señal va a ser 0. Pero siempre recibo dos señales, por esta rama, dos ruidos, por esta rama y por esta. ¿Por qué? Porque el ruido es, si la señal sí va a estar centrada en la frecuencia 2. Y por lo tanto, en la frecuencia 1 no va a existir señal si me mandan un símbolo 2. Pero no va a haber señal, pero sí va a haber ruido, porque el ruido es de banda ancha. Entonces el ruido, entre frecuencia 0 y más infinito, tengo siempre ruido. Entonces acá siempre voy a tener ruido, voy a detectar ruido, por más que me manden un símbolo 2. Lo mismo pasa si me mandan un símbolo 1. Entonces, el ruido va a entrar por ambas ramas. La señal por la rama donde entra el símbolo correspondiente. Y el conversor AD va a tener que decidir por la señal que ingresa más dos ruidos, por raíz de 2 el valor sigma de ruido. Bueno, haciendo la salida del filtro óptimo adaptado, me queda finalmente que la probabilidad de error es B sobre eta, igual que en el caso de tener una señal unipolar, como en ASK. ¿Ven? Fíjense que el Q de K es igual que el de ASK, pero en este caso es por un problema de que las dos ramas transmiten ruido. Bueno, EB, fíjense que el cálculo de EB, como tengo potencia cuando transmito un 1, cuando transmito un 0, el valor cuadrático medio es un medio del 1, un medio del 0, y bueno, es A cuadrado sobre 2 por R. ¿Qué pasa? Bueno, acá vemos perfectamente un sistema de recepción FSK más completo, sacado de un libro para verlo bien clarito, ¿no? Bien, ya no, verlo menos esquemático, ¿no? Pero verlo más completo. Ven, acá yo tengo dos ramas,
acá tengo la señal S más ruido, que puede ser S1 o S2. Acá tengo el detector sincrónico para el S1 y acá tengo el detector sincrónico para el S2. Multiplica por 2 acá para eliminar el medio. ¿Se acuerdan que el coseno por coseno me da un medio más un medio del coseno suma? Entonces el medio este lo elimina porque lo multiplica por 2 acá. Eso es todo. Por eso está multiplicando por 2. Bueno, acá tengo la salida de señal más ruido, ruido por esta rama y ruido por la otra rama. El filtro óptimo adaptado. Y después tengo el muestreo de la señal y la toma de decisión. Acá tengo la señal digital demodulada con su probabilidad de error. Ven acá, si transmito un 1, tengo señal más ruido. Si transmito un 0 o un 2, señal más ruido. El ancho de banda del ruido, fíjense que yo podría trabajar con el ancho de banda del ruido de este ancho de banda. Del ancho de banda del 1 o del 2. No tengo por qué trabajar con el ancho de banda total de FSK. Puedo trabajar con este ancho de banda o con este ancho de banda. Este es el ancho de banda de ruido, que sería igual a 2W, por ejemplo, 2B o 2W, donde W sería RB sobre 2, 1 más FR. Y con eso es suficiente, no necesito trabajar con el ancho de banda de FSK, porque se filtra. Bueno, podemos hacer un ejercicio. Ahora el ejercicio es similar al anterior, pero con FSK. Para las dos tasas de bit, 9,6 kilobit por segundo o 28,8 kilobit por segundo. Bueno, el K es lo mismo, ven, probabilidad de error 10 a la menos 5, K es igual a 4,3. Hasta ahí va bien. El tema es que ahora tengo que sacar el K de FSK, que es la raíz cuadrada de B sobre N0, despejo K cuadrado de B, y finalmente me queda 18,5, 10 a la menos 11 joule por bit, lo multiplico por 9,6, 10 al cubo bit por segundo y me queda 177,5, 10 a la menos 8 watt, o menos 27,5 dBm, lo cual se demuestra que necesito 3 dB más que en BPSK. Para la misma probabilidad de error, si trabajo con FSK, necesito 3 dB más por esta expresión, ¿no? Por la diferencia de la expresión del K, por el ruido que me entra en las dos ramas. Finalmente, para sacar la amplitud de la portadora, despejo de la señal esta. En el caso de trabajar con FSK con detección no coherente, o sea, detector de envolvente, entonces tenemos, el problema que tengo es que, bueno, filtro acá el 1, en este caso estaría filtrando la señal esta, acá, o filtro el 1 y filtro el 2, en este caso. Entonces, en este caso me ingresa señal más ruido. Acá tendría el filtro óptimo adaptado. Y acá lo mismo. Señal más el ruido. Y en el lugar que tengo señal, entonces el ruido tiene un comportamiento gaussiano. Y en el lugar que no tengo señal, el comportamiento del ruido es Rayleigh. Entonces tendría que tomar la probabilidad de errar
un medio por la probabilidad de errar donde viene señal, que es Q de K, más un medio por la probabilidad de errar donde no viene señal, que es comportamiento Rayleigh. Se toma solamente la parte de comportamiento Rayleigh para FSK, porque se asume que la probabilidad de error está dominada por el ruido de la rama que no tiene señal, ¿no? Porque esta probabilidad es más grande que la otra, entonces directamente se toma esta. La otra se la descarta. Bueno, acá tenemos la expresión, un medio de E a la menos un medio de EB sobre eta. Y bueno, y podemos hacer un ejercicio, ¿no? El mismo ejercicio anterior, pero ahora para FSK no coherente, con detector de envolvente. Entonces, bueno, ponemos la expresión, ahora ya no puedo usar las curvas Q, entonces pongo la expresión de la probabilidad de error con Rayleigh, despejo EB, me queda 21,6 y es a la menos 11 Joule por bit. Para 9,6 kilobits por segundo, de vuelta, EB lo tengo que multiplicar por R, entonces me queda acá menos 26,8 dBm. Necesito una potencia de portadora de 26,8 dBm. Para el caso, fíjense que para el caso de detección coherente, tengo 27,5 dBm. Para acá el detector de envolvente, 26,8 dBm. Si yo acá quiero sacar la amplitud de la portadora, despejo, como lo hice anteriormente. Despejo la amplitud de la portadora. Para el caso de tener una modulación digital con varios símbolos, o sea, por ejemplo, mayor que BPC que binaria, ¿no? Por ejemplo, 4 PSK o PSK o 8 QAM, 16 QAM, el problema se presenta en la probabilidad de error en caso de que, por ejemplo, ven, en este caso tenemos los 4 símbolos, en el centro estarían de cada uno de los cuadrantes y la figura dispersa que existe son las recepciones que se producen por el ruido térmico blanco y gaussiano. Entonces la idea sería que cuando yo transmito este símbolo existan muy pocas recepciones que puedan producir una dispersión tan grande que pueda pasarse al otro cuadrante, en este caso específico. Esto se ve por la relación señal-ruido. Fíjense que, por ejemplo, cuando tengo relación señal-ruido 30 dB en QPSK, las recepciones están todas concentradas en el punto, en el símbolo, mientras que cuando yo tengo 5 dB de relación señal-ruido, las recepciones están dispersas. De acá podemos ver que en el caso de 16 QAM, ahora la dispersión me dificulta más la recepción correcta, porque se incrementa la probabilidad de equivocarme, porque ahora la distancia que existe entre puntos de la constelación es menor que cuando transmití 4 símbolos. Ahora con 16, por supuesto, ante la misma amplitud de la portadora, la distancia se ha disminuido. Por lo tanto, yo necesito ahora 5 dB de relación señal-ruido me afecta más que en 16 QAM que en QPSK o 4PSK. Ni hablar en 64 QAM. 5 dB ya directamente sería imposible recibirlo. Necesito trabajar con 30 dB, sí o sí, porque si no, con 5 dB no podría discriminar cuál es el símbolo que me transmitieron. Acá tenemos una comparación
donde vemos que ante el mismo ruido, las modulaciones que tienen menos cantidad de símbolos son menos afectadas que las modulaciones que tienen mucha cantidad de símbolos, que son muy afectadas. Por lo tanto, muchas veces la solución cuando pasa esto es en los radioenlaces, por ejemplo, cuando la relación señal-ruido se viene abajo, lo que hacen es cambiar de modulación a modulaciones inferiores que me permitan facilitar la discriminación de símbolos. Lo importante acá es determinar la distancia entre los puntos de la constelación. Entonces, en caso de PSK, calculo la distancia entre dos puntos de la constelación. Fíjese que la constelación PSK están montados todos los símbolos en una circunferencia de radio R, en este caso de radio D mayúscula, y la distancia entre puntos de la constelación lo llamo D minúscula. El ángulo es phi, que es 2pi sobre m, por la cantidad de símbolos. Entonces, calculo el seno de phi sobre 2 porque voy a calcular la distancia, ¿no?, entre estos dos símbolos. Tiro una bisectriz y trabajo con triángulos rectángulos, seno de phi sobre 2, d sobre 2 dividido d, donde d es la amplitud de la portadora, despejo d, me queda esto, y el phi sobre 2, phi es igual a 2pi sobre m, entonces finalmente me queda d por d más d grande, amplitud de la portadora, por el seno de pi sobre m. Esto sería la distancia entre dos puntos de una constelación MPSK. Si tengo una constelación QAM, y entonces tendría que calcular el D, la distancia entre los puntos de la constelación. Acá tengo graficado 16 QAM. Acá D grande lo llamo como la amplitud máxima del sistema. Y bueno, y nosotros trabajamos con un valor A, como una variable auxiliar A, que es este valor. El valor máximo que tiene las componentes en cuadratura, ¿no? Siempre trabajamos que los valores en cuadratura tienen la misma distancia, o sea, 1 y 3, entonces tenía, por ejemplo, la distancia es la misma de los valores de las componentes en cuadratura, ¿no? La distancia siempre es igual. Y trabajábamos con una constelación cuadrada que era m igual a L al cuadrado, donde L era la cantidad de valores de las componentes en cuadratura. En este caso, por ejemplo, 4. 1, 2, 3, 4 valores. Bueno, fijadas las condiciones en las cuales vamos a medir el ruido, entonces calculamos la variable A, que es este valor, de coseno de pi sobre 4, y bueno, el coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. La distancia sería igual a 2A dividido L menos 1, siempre es L menos 1, para estos sistemas cuadrados, ¿no? Entonces tendría A, lo reemplazo por su igual, me queda raíz de 2 sobre L menos 1 por D. Y esta es la expresión de la distancia entre dos puntos de una constelación QAM, MQAM. Para calcular la probabilidad de error, acá tenemos para calcular la probabilidad de error en una señal MPSK, y acá tenemos para calcular la probabilidad de error en una señal MQAM. Es parecido al cálculo cuando trabajamos en una señal N-área en banda base, y además teniendo en cuenta la distancia de los puntos entre puntos de una constelación. Trabajo con ES, la energía de símbolo, donde es C sobre RS, la tasa de símbolo. Bueno, acá tenemos las curvas para la probabilidad de error en una señal MQAM, donde M puede ser 4, 16, 32 o 64. Tenemos las curvas para trabajar. Y esto es para MPSK, para M2 o 4, coinciden, 8, 16 y 32.
coinciden porque si bien yo necesito seguramente para 4 mayor relación señal-ruido, también tengo que tener en cuenta que el ancho de banda de 2 a 4, de 2 PSK o BPSK a QPSK, 4 PSK, se bajó a la mitad. Entonces, bueno, se compensa. Acá tengo un ejercicio, comparar la performance de dos sistemas de modulación 16 PSK y 16 QAM de igual potencia pico. O sea, D igual para uno y para el otro. Hallar la relación de B sobre eta mínima necesaria para cada uno de los sistemas a los efectos de obtener una probabilidad de error menor de 10 a la menos 6 y sacar conclusiones. Fíjense, la distancia la puedo calcular a través de la expresión ya vista. Para 16 PSK, 0.39D. Para 16 QAM, 0.471D. Vemos que la distancia siempre es mayor en QAM que en PSK. Para calcular la figura de mérito, EB sobre eta, para 10 a la menos 6, para tener una probabilidad de 10 a la menos 6, la calculo a través de esta expresión, 10 a la menos 6, y saco para QAM 14,3, y para 16 PSK, ven que para 10 a la menos 6 necesito más de 18 de B sobre eta. Acá tenemos, para 16 PSK necesito 18,1 dB y 16 QAM necesito 14,5 dB. O sea que voy a necesitar más potencia para transmitir en PSK que en QAM para obtener la misma probabilidad de error. Por eso, en altos niveles de modulación siempre se usa QAM y no PSK. Bueno, por último podemos calcular la máxima velocidad de transferencia binaria para un sistema 16 QAM que necesita una probabilidad de error de 10 a la menos 4 o menor, una potencia de transmisión 200 miliwatts, la atenuación del tramo 90 dB y una densidad espectral de energía de ruido 10 a la menos de potencia de ruido 10 a la menos 15 watts por hertz. Ponemos la expresión de probabilidad de error, sacamos la probabilidad de error real, resolviendo este término, este factor, y me da que necesito sacar el Q de K para 3,3 10 a la menos 5, K es igual a 4. Entonces ahora resuelvo el K. Y con esto despejo ES sobre eta, que me da 80, y de ahí despejo S, la energía del símbolo, 80 10 a la menos 15 joule por símbolo. Finalmente, puedo, de acuerdo a la expresión de S, CR sobre RS, la tasa de símbolo, despejo RS, me da 2500 símbolos por segundo, y puedo sacar la tasa de bit multiplicando este valor por 4, 10.000 bits por segundo. Esa sería la máxima velocidad de transferencia binaria para cumplir con las condiciones que me dice el problema. Dejo para los alumnos que evalúen la máxima velocidad, el mismo problema, pero para un sistema BPSK, y después saquen conclusiones de acuerdo al resultado. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan respecto al resultado, se pueden comunicar por mail y bueno, lo podemos discutir. Les agradezco su atención y con esto finalizamos este tema.